Bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer globos decorados de personajes. Es una idea súper bonita para realizar en cumpleaños, eventos y decoraciones. No te la puedes perder. Pero antes de comenzar quiero mandarles muchos saludos y muchos abrazos de colores a todas las personitas que han compartido conmigo los proyectos que han realizado del canal. Les quedaron increíbles. Para este proyecto yo utilicé dos tipos distintos de globos. Este es un globo esfera de 24 pulgadas y lo conseguí en una tienda donde venden globos y accesorios para decoración. Y este es un globo del número 40. Lo conseguí en una papelería y quedan más o menos del mismo tamaño. Necesitamos también curly o listón, papel china o papel seda por pliego y los moldes de los personajes que te comparto completamente gratis y en PDF en mi página armstings.com, y también los puedes encontrar como imágenes en mi página de Facebook. Todos los moldes que manejamos en el canal se imprimen a tamaño carta. En cada molde te indico de qué color y cuántas piezas tienes que recortar. Para adherirlas a los globos utilizaremos cinta doble cara. Te recomiendo que sea más o menos de 1 centímetro de grosor. Y también utilizaremos un poquito de Durex. Es bien importante que las cintas sean transparentes. Comenzaremos por hacer las tiras de mechoncitos. Para eso vamos a acomodar los pliegos de la siguiente manera y los vamos a doblar por la mitad. Cada pliego nos alcanza para hacer 2 mechones. Cuando los tengamos doblados y listos, los vamos a atorar con unos ganchitos de ropa para que no se nos muevan al momento de cortar. Con unas tijeritas que estén bien filosas, vamos a cortar tiras de la siguiente manera para dar forma a los mechoncitos. Cuando terminemos de hacer los cortes, nos van a quedar algo así. Vamos a tomar el doblez y lo vamos a recortar para dividir los mechones. Retiramos los ganchitos y nos quedan exactamente 4. Yo voy a colocar solo 4 mechoncitos a cada globo. Para darles forma vamos a tomar cada uno y lo vamos a doblar de la siguiente manera. Y con un poquito de Durex lo vamos a asegurar para que no se nos mueva. Así haremos con cada uno de los mechones. Para formar la tira vamos a ocupar el curly. Cortamos el largo que deseamos y vamos a tomarlo por un extremo. Dejamos aproximadamente unos 10 centímetros antes de pegar el primer mechón y cada uno lo vamos a ir asegurando con cinta, justo como te estoy mostrando aquí. Entre cada mechón vamos a ir dejando un espacio de unos 10 o 12 centímetros. En cada globo puedes colocar la cantidad de mechones que tú desees. Recuerda que por cada pliego de papel nos salen 2 mechones. La tira nos queda de esta manera. Para el personaje de Sol yo elegí color morado y azul. Recuerda que en la cajita de descripción encuentras el link que te lleva directamente a los moldes. Los personajes de Mike, Sully, Mickey y Minnie son de acuerdo a los diseños de Tsum Tsum. Aquí les voy a mostrar cómo quedan los globos cuando se van inflando. Estos globos son de látex. Por ejemplo, este de esfera se ve así desde el comienzo. Una ventaja muy grande es que puedes encontrarlos de distintos colores. El globo del número 40 se ve así cuando lo comienzas a inflar. A pesar de que al comienzo se ven de forma muy distinta, mientras los vamos inflando nos van quedando de la misma forma.
Vamos a dejar de inflar cuando nos vayan quedando de forma redondita. Buscamos que nos queden justo así. Esta es la comparación con un globo del número 9 para más o menos darnos idea del tamaño. Puedes hacer también este proyecto con globos burbujas. Para comenzar a decorar nuestro globo lo vamos a centrar y la parte del nudo la vamos a dejar hacia abajo. En las piezas de la carita vamos a colocar cinta doble cara e iniciaremos pegando la nariz. Y a esta altura pegaremos los ojos y arriba de ellos las cejas. Bajamos un poco nuestro globo para pegar los cuernitos. Vamos a hacer un pequeño corte en la parte de la base y nos van a quedar dos pestañitas. En esta vamos a colocar cinta doble cara y la vamos a pegar hacia enfrente. Y en la otra pestañita, como tiene foamy diamantado, no nos va a servir la cinta doble cara. Así que vamos a tomar un pedacito de Durex y lo vamos a pegar por atrás. Así nos van a quedar bien firmes nuestras piezas. Haremos lo mismo en el otro lado, cuidando que nos queden lo más parejitos posible. Por último, en el nudito vamos a amarrar la tirita de los mechoncitos. Hacemos un nudito y listo. Para el globo de Mike vamos a recortar las piezas en estos colores y vamos a armar el ojo de la siguiente manera. Lo pegamos en un globo de color verde y al igual que en Sully vamos a pegar los cuernitos, asegurándolos muy bien con cinta. En el nudo vamos a amarrar la tinta de mechones. Para Mike yo elegí tonos verde claro y verde fuerte. Y de esta forma nos quedan los globos de Mike y Sully. Estos son los moldes que vamos a utilizar para el globo de Mickey y Minnie. Para la pieza de la carita vamos a recortar el molde y lo vamos a marcar al derecho y al revés, uniéndolo por la línea recta. Recortamos y de esta manera nos queda la pieza. Antes de pegarlo vamos a marcar unas chapitas con ayuda de nuestros plumones o rotuladores. También puedes hacer las chapitas con rubor o sombra. Y una vez que quede lista la pieza le vamos a colocar cinta doble cara por detrás y la vamos a pegar en el globo que va de color negro. También pegamos la naricita y los ojitos a esta altura. Y con un rotulador o plumón de color negro y que sea permanente, vamos a marcar las pestañitas en ambos ojos. Justo como te estoy mostrando aquí. El moño lo vamos a armar de la siguiente manera y en él vamos a pegar los circulitos de color blanco para que nos quede justo así. Pegamos las orejitas de la misma forma que hicimos con los cuernitos de los otros personajes. Es importante pegar súper bien con la cinta y el Durex para que estas piezas que van sueltas nos queden súper bien. Con ayuda de cinta vamos a unir el moño a las orejas por la parte de atrás. Colocamos los mechoncitos en el nudo y de esta forma queda el globo. Para el chanchito vamos a utilizar un globo de color rosa. Los ojos los vamos a formar con los círculos de la siguiente manera. Haremos exactamente lo mismo con los dos. En el centro del globo pegamos la pieza de la trompita y sobre ella vamos a pegar los ojitos, que queden bien juntitos.
Con un rotulador o plumón de color rosa vamos a marcar 2 líneas en la pieza de la trompita. Y del lado de los ojos vamos a pegar las chapitas. En la parte de arriba vamos a pegar las orejitas. Colocamos los mechoncitos en el nudo y de esta forma nos queda el chanchito. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas y sobre todo que se animen a hacerlas. Mis globos favoritos fueron los de Mickey y Minnie. Ustedes díganme en los comentarios cuál fue el modelo que más les gustó. Y no te olvides de regalarme un like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras ideas. Recuerda que todos los cuadernos decorados que realicemos los vamos a regalar en la temporada de regreso a clases. Todos los moldes los puedes encontrar completamente gratis en mi página armspins.com. Muchas gracias por visitarnos, nos vemos en el próximo video, bye.